Y acerca bueno, no meramente esto, sino que quiero hablarle a usted acerca de esta porción. Pues capítulo número 4, versículo número 4. La palabra del Señor, déjeme ver, quitar esto de aquí. Si usted no lo tiene muy cercano, aquí se lo pongo en la pantalla. Y yo quiero que leamos esta porción. Y en el versículo número 4 comienza diciendo, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, y que Jacob, perdón, dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Mire bien esto. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Después sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que no, perdón, de beber, que soy yo mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será como una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Note bien esto. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú bendigas tu palabra en esta noche y te pido que sea de vida y eficacia sobre la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Muy bien, hermano, quiero hablarle en esta noche acerca de esta porción que yo sé que ustedes, la mayoría de ustedes ya la han oído, pero voy a tratar la manera de enseñarle algo nuevo y poderoso que puede edificar su vida. Yo quiero compartir con ustedes esto en esta hermosa noche porque esta porción nos da a conocer y nos da a ver unas cosas muy importantes en cuanto a la necesidad de Jesús de pasar por Samaria. Déjenme darle algunos datos históricos de principio. Samaria era una ciudad de gentiles, era una ciudad de personas mezcladas entre los judíos y los gentiles. Era una ciudad donde no eran el 100%, no eran judíos. Es más, los judíos decían que la gente de Samaria solamente servían para leña para el infierno. Era más o menos lo que ellos decían. Es decir, la relación entre los samaritanos y los judíos no era una relación estrecha. Es la razón por la cual la importancia de la historia del buen samaritano.
que cuando pareciera ser que los debió de haber ayudado el sacerdote y lo debió de haber ayudado las personas que supuestamente debieron haber ayudado a este hombre, por ser samaritano, no lo ayudaron porque la relación entre los samaritanos no era estrecha. Entonces, la importancia de esa historia era de Jesús recalcar que en este caso de este hombre que fue dejado en el camino, quien resultó ayudándolo fue alguien de quien menos se esperaba que lo ayudara. Era una manera de Jesús decir, miren, los samaritanos que ustedes desechan son las personas que resultan haciendo la obra que aún ustedes mismos, los maestros de la ley, no están haciendo. Y era una manera figurativa, una manera en que Jesús quería enseñarles a ellos acerca de esa situación. Entonces yo quiero que usted vea esto porque empezamos en el versículo número 4 donde dice, y le era necesario, es decir, él sintió en su corazón la urgencia y la necesidad de entrar a esta ciudad. Y la razón no era solamente por la mujer samaritana. La razón se la voy a explicar en este momento. Cuando nosotros vemos la historia de Samaria, resulta que en Samaria, si usted se va al Antiguo Testamento, cuando vamos al tiempo de Jezabel y del profeta Elías, yo no sé si usted alguna vez ha leído esta historia, pero resulta que en Samaria fue el lugar donde Jezabel decidió establecer la adoración a los dioses paganos. Es decir, Jezabel había tomado la ciudad de Samaria como el centro de sus profetas y de sus sacerdotes para todo lo que tenía que ver con la adoración a dioses paganos. Ahora yo quiero que usted vea esto. El problema de esta situación es que, si usted se recuerda, Jezabel era la esposa de Acab. Acab era el rey de Israel, un rey que estaba supuesto a dirigir el pueblo a volver a Dios. Acab, el trabajo de él era ser el rey del pueblo de Israel y mantenerlos bajo el temor de Dios. Sin embargo, Acab dejó que Jezabel influenciara en cuanto a la adoración en el reino. Si usted se recuerda la historia de Elías, usted sabe que ella fue la que empezó prácticamente la batalla con Elías cuando Elías tuvo que profetizar de que no iba a caer agua sobre la faz de la tierra, y luego de ahí, cuando ya vuelve a caer el agua o cuando hacen el sacrificio en el Monte Carmelo, acuérdense que fue Jezabel la que mandó dice 450 profetas de Baal y 400 a 450 de los dioses de Acera. Quiere decir que en ese altar, en ese lugar, habían más de 900 sacerdotes de diferentes adoraciones junto con Elías y representando al único Dios Elías. Y entonces mire la cantidad de adoración pagana que se había distribuido en todo Israel, pero había agarrado o tenido sus raíces en Samaria. Entonces Samaria de por sí era una ciudad no muy deseada por los judíos, ya tanto porque habían gentiles. Los samaritanos eran la mezcla entre judíos y gentiles. Entonces, para los judíos, el que no era puramente judío no podía reclamar las bendiciones de Dios porque se había mezclado con otras naciones o con otras etnias, podríamos decir en este caso. Entonces yo creo que usted vea la situación del historial de Samaria para entender por qué la Biblia dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Entonces regreso con Acab y Jezabel. Entonces, cuando Acab le permite a Jezabel ejercer estas cosas, y Jezabel agarra a Samaria como la capital, si me permite, de la adoración a dioses paganos. Entonces, por consecuencia, como los samaritanos y los judíos no se llevaban muy bien, entonces viene la adoración pagana a entrar a ser una de las cosas más fuertes que existían dentro de ellos. Ahora, los samaritanos que venían del lado judío sabían acerca de Jacob. Es la razón por la cual la mujer menciona el pozo de nuestro padre Jacob. Entonces, ella sabía que Jacob era parte de la promesa. Ellos sabían la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José y todo eso. Lo menciona ella en eso. Pero quiero que usted vea que dentro de esa situación de que había gente que sabía la historia de los judíos, la ciudad había sido dañada
por la adoración también a dioses paganos. Entonces, la razón por la que Jesús siente la urgencia, la necesidad de entrar, es la misma razón por la cual Jesús tenía que entrar a nuestros corazones para que nosotros pudiéramos ser diferentes. Y es que la naturaleza nuestra es una naturaleza de pecado, es una naturaleza de vicios, es una naturaleza de diferentes cosas que nos llevan y nos conducen a una vida lejos de Dios, a la religiosidad. Yo quiero que usted sepa esto y se lo digo de una manera para que lo entienda. La religión es el punto más bajo de la fe. Es decir, cuando usted se convierte en un religioso, usted ha llegado a la parte de abajo del barril, si me permite la expresión, porque para usted convertirse religioso, para usted seguir a Dios religiosamente como un aspecto de religión, no de relación, usted básicamente ha ignorado a Dios, ha ignorado su creación, ha ignorado sus obras, ha ignorado sus milagros, ha ignorado su existencia misma y usted ha dicho, no, ninguna de esas cosas me satisfacen, necesito religión, necesito necesito penitencias, necesito cumplir con ritos, necesito cumplir. Y si usted se da cuenta, todas las religiones que no son, o sea, todas las religiones del mundo, el cristianismo difiere a estas religiones porque en las religiones usted tiene que hacer, cuando usted está en una religión, usted tiene que cumplir con requisitos de esa religión. Cuando usted viene a Jesucristo, usted no tiene que hacer porque ya fue hecho por nosotros. Jesucristo hizo lo que nosotros debimos de haber hecho, si me permite la expresión, en torno a nuestro sacrificio, y era morir por nuestro pecado. Pero Jesucristo toma nuestro lugar y Él muere por nosotros para que nosotros podamos obtener la vida eterna. Y le estoy haciendo esto a base de introducción para que después entremos en el centro del mensaje. Cuando nosotros vemos esto, hermano, nosotros nos damos cuenta que nosotros estábamos en la misma condición que esta mujer o que estos samaritanos en Samaria, que aunque queríamos ser buenos por los aspectos de tradición, había algo que nos estaba dañando, que era la vida de pecado. A los samaritanos, la mezcla que habían tenido con las otras naciones había traído la adoración de estos dioses y habían confundido la adoración de esta mujer. Mire bien lo que la mujer dice: este es el pozo de nuestro padre Jacob. En otras palabras, este pozo es el lugar donde nosotros lo tenemos como el símbolo que nosotros somos parte de la bendición. Eso es religiosidad. Ellos se sienten conectados por un símbolo, por un pozo que viene a ser quizá la representación de un dios o de un lugar donde el Dios de ellos se manifestaba. Era el pozo de Jacob. Ellos no estaban adorando al Dios de Jacob, sino que ellos estaban venerando a Jacob mismo, porque ese pozo había sido de Jacob, por lógica, y ella hasta menciona, aquí bebieron sus hijos y aquí bebieron también sus animales. En otras palabras, este pozo tiene mucha historia con nosotros y es la razón por la cual nosotros lo protegemos, lo cuidamos y venimos a él, porque ustedes tienen otros pozos, pero nosotros tenemos el pozo de Jacob. Mire bien la situación de cómo ellos habían tergiversado lo que era la devoción a Dios a convertirlo a el símbolo del pozo como representación de la bendición que ellos tenían a través del pozo. Entonces, vea bien esto. Yo no sé si usted sabe esto acerca de Jezabel, pero Jezabel había sido vendida a Acab como un negocio entre dos reyes. Jezabel no se casó con Acab porque lo amaba. Entonces ella fue vendida, su padre la vendió prácticamente como un negocio de paz, como un negocio de una situación que había entre dos reinos. Le dijo, mira, arreglemos esto y te doy a mi hija Jezabel. Jezabel, entonces, en enojo o en cuestión de dolor porque ha sido vendida prácticamente como un objeto, ella decide que como no pudo ejercer en el reino de su padre, ella va a hacer todo lo posible por ejercer en el reino de Acab. Entonces empieza a meterse en eso, y por eso es que se llama el espíritu de Jezabel, porque Jezabel es el significado del nombre de ella es usurpadora, es una que no se
somete a autoridad. Es una mujer, nosotros los cristianos decimos, esa es una Jezabel, cuando hay una mujer que es muy fácil, o que es una mujer que viene a seducir. Sí, y Jezabel seduce también, pero también parte de la descripción del nombre de Jezabel viene a ser una que no se somete a autoridad. Y déjeme decirle esto en el día de hoy, que no se somete a autoridad pastoral, que no se somete a autoridad en la casa, que no se somete a autoridad en el país, que son aquellas personas que se rebelan. Es el espíritu. El espíritu de Jezabel no solo se manifiesta en las mujeres, también pueden haber hombres con el espíritu de Jezabel, que es esta actividad de idolatría, esta actividad de yo ser el centro de mi vida y de todo lo demás, y obligar a otros a que hagan lo que yo quiero que se haga. Eso es lo que es el espíritu de Jezabel. Y no me voy a meter más a eso, solamente se lo estoy dando como base para que entendamos esto. Este espíritu de Jezabel entonces viene y le dice a Acab, yo voy a establecer lugares para adoración para que el pueblo pueda adorar, pero no le dice que los dioses que ella va a traer vienen de los dioses de los pueblos de su padre. Entonces, cuando Jezabel piensa en la adoración, como ella viene de un país pagano, ella no viene pensando en adoración a Dios. Acá, pensando en que ella le está ayudando, le empieza a dar las riendas del reino al punto en que Acab llega a perder el control del reino. Y no se preocupen, no me voy a meter ahí. Pero quiero que usted vea esto. En este proceso de la manipulación de esta mujer sobre la vida de Acab y en el reino de Israel, ella dice, voy a establecer lugares para adoración a dioses, pero empieza a establecer estos altares para Baal y para estos dioses de Acera. Entonces, cuando usted oye acerca de los dioses que estaban en los montes, que estaban en los lugares, esos vienen a ser establecidos durante este tiempo, pero la capital, la cabecera de esta adoración a dioses falsos viene de Samaria. Entonces, cuando Jesús está con los discípulos y él viene de una ciudad a otra, entonces en vez de sacarle la vuelta a Samaria para no pasar por ella, Jesús les dice, nosotros vamos a pasar por Samaria. Los discípulos hasta cierto punto quizás se hayan incomodado porque ellos como judíos no acostumbraban pasar por Samaria, pero si Jesús había dicho que había que pasar, pues ellos iban a pasar. Entonces mire lo que pasa en el versículo número 4. Y le era necesario pasar por Samaria, y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob. Esta ubicación fue escogida, o fue el lugar estratégico donde Jesús usó para poder hacer la conexión con los samaritanos en cuanto a su necesidad de recibir a Jesús como su salvación. Mire bien lo que está pasando aquí, porque Jesús cuando le contesta, o Jesús cuando le habla, él le pide exactamente lo que ella está buscando. Ella viene a buscar agua. Él le ofrece el agua que él tiene para ella. Entonces, empieza un juego de palabras, que es lo que yo quiero que veamos el día de hoy para llegar al centro de esto. Entonces, pero lo que quiero decirle es que cuando Jesús dice, me es necesario, es porque era necesario que Jesús pasara por Samaria para poder romper con esta situación diabólica, esta situación de adoración a dioses ajenos, y que la única persona, amado hermano, al igual que en nuestras vidas, podía romper con esta tradición y con esta religiosidad del pueblo de Samaria, era verdaderamente únicamente Dios quien podía romper con esa situación. Fue lo que pasó en su vida y lo que pasó en mi vida, amado hermano, que por muy buenos que nosotros quisiéramos ser buenas personas, ser personas dadivosas, ser personas religiosas, ser personas de que quizá pretendíamos tenerlo todo cubierto, había una área en nuestra vida que nosotros no podíamos dejar, y únicamente a través de Jesús entrar en nuestras vidas, únicamente a través de Jesús penetrar en nuestros corazones, ese cambio pudo ocurrir a través del poder de Jesucristo. Acuérdese que en nosotros fue el poder de la sangre de Cristo, porque ya Jesucristo murió
murió. En este tiempo Jesús todavía no había muerto, y entonces Jesús viene y le dice a esta mujer en el pozo donde Jesús sabía que estaba el pozo de Jacob. Viene y se encuentra entonces con esta mujer y llega a esta ciudad de Samaria y le dice, lo escuche bien esto, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Esto de la hora es importante mencionarlo, porque según las tradiciones de la historia bíblica, resulta que las mujeres normalmente iban al pozo por la mañana a traer su agua. Antes de que el calor del sol penetrara de una manera muy fuerte, las mujeres se levantaban temprano y llevaban sus cántaros y sacaban con sus botes, con sus cubetas el agua, llenaban sus cántaros y se regresaban a sus casas antes de la hora del sol más fuerte. La hora sexta pareciera ser, o déjeme decirse de otra manera, es la hora donde el sol está candente, no es la hora de trabajar, si me permite expresárselo de esta manera. Pero esta mujer iba a este pozo precisamente por la condición de vida que ella vivía. Y es que esta mujer no era una mujer de una familia estable, sino que ya tenía una reputación, si me permite decírselo así, casi como de una ramera. Es decir, a ella no se le permitía ir al pozo con las otras mujeres porque las podía contaminar de ese pecado que ella tenía. Entonces, esta mujer viene al pozo a la hora sexta, precisamente cuando Jesús está sentado en ese lugar, porque Jesús quería encontrarse con alguien precisamente como ella. Porque recuérdese usted que los judíos no creían que los samaritanos fueran dignos del reino de Dios. Entonces Jesús viene a cambiar las reglas, de los judíos, y viene a decir, me es necesario pasar y me voy a sentar en este pozo, porque a esta hora, si viene alguien a sacar agua del pozo, esa es la persona con la quien yo quiero hablar. Es decir, Jesús no quedó ahí equivocadamente, amado hermano. Jesús llegó ahí porque le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario a él abrir una puerta, romper esa enemistad que había entre los judíos y los samaritanos. Y él sentía la urgencia, no por la relación entre los judíos y los samaritanos, no, porque en ese lugar era la capital de la adoración a los dioses paganos. Entonces ahora viene Dios encarnado. Si usted se va a Juan capítulo 1, usted puede encontrar la porción que dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y entonces la verdad es que para esta situación, la única persona que podía romper con el pecado, con la idolatría, con el paganismo que había en Samaria, era únicamente que llegara Dios mismo a romper con esta situación. Es lo que pasó en nuestras vidas, como le decía hace unos minutos, que lo único que podía terminar con esa raíz del pecado, de oscuridad, de hechicería, de brujerías, de adulterios, fornicaciones y de todo eso, lo único que podía erradicar eso de nuestra familia, lo único que podía erradicar eso de nuestras vidas, podía ser únicamente el verdadero poder de Dios en nuestras vidas. Y ahora se encuentra esta ciudad de Sicar ahí en Samaria, y se encuentra con que el Dios a quien ellos no han tenido acceso por tanto tiempo a causa del paganismo, y porque los judíos se han hecho los únicos acreedores de este Dios, ahora Dios hecho carne entra a su ciudad para encontrarse no con lo mejor de la ciudad, sino con lo peor, si me permite decirlo de esta manera, y para decirle: ¿sabes qué? Voy a empezar contigo porque yo quiero que tú entiendas que hay también salvación para ustedes. Hermano, déjeme decirle una cosa: nosotros estábamos en la misma condición. El pecado nos había alejado de Dios. El pecado nos tenía en una condición donde antes nos decían solo ciertas personas tenían acceso a esa bendición. Y déjeme decirle una cosa: gloria a Dios que Él entró a nuestras vidas, que Él entró a nuestras familias, que Él entró a nuestros corazones, y que aquella raíz de pecado que nosotros no podíamos quitar, Jesús entró y se encontró con nosotros. Samaria no fue a buscar a Jesús, sino que Jesús vino y entró en Samaria y dijo: necesito
necesario encontrar a alguien, me es necesario entrar por Samaria para erradicar de Samaria aquello que Jezabel estableció hace mucho tiempo, y que aquellos que adoren a Dios en verdadero espíritu y en verdad. Hermano, esto es lo que quiere decir esa porción. En otras palabras, aquí hay adoradores de ídolos, aquí hay adoradores de rituales, aquí hay adoradores que adoran por costumbre, porque Jezabel así lo estableció. Pero la hora viene y la hora es que los verdaderos adoradores, dice el Señor, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre, tales adoradores son los que Él busca. Amado hermano, amada hermana, déjeme decirle una cosa. Eso es la misma situación con nosotros. Nosotros antes adorábamos a cosas que no nos traían ningún beneficio. Antes nosotros nos rendíamos a rendir horas nuestros cuerpos. Dice el apóstol, antes usábamos los miembros de nuestros cuerpos para dioses y para vicios y para cosas que no nos traían ningún fruto. Cuánto más ahora que Jesucristo ha limpiado nuestras vidas, ha cambiado nuestros corazones, nosotros podemos rendirnos delante de Él y decirle: Señor, ahora entendemos que es la verdadera adoración. Ahora nuestros ojos han sido abiertos a esa ceguera que teníamos antes, porque cuando conocimos al Padre, nuestros ojos fueron abiertos y ahora podemos adorar no por religión, no por costumbre, sino adorar al Padre en espíritu y en verdad. Quiero que piense eso por un momento, porque Dios es súper bueno con nosotros. Dios es el que nos ayuda en estos momentos, porque Dios es el que vino a nosotros. Hermano, acuérdese de cómo llegó usted a Dios. Usted llegó así, de brazos cruzados, como que a mí no me interesa, yo no necesito esto, a mí no me van a sacar de donde yo he estado. Pero gloria a Dios que aunque nosotros no lo buscamos, Él nos encontró, Él estuvo con nosotros, Él vino a ser nuestra salvación. Él entró porque le era necesario romper con esas brujerías, romper con ese adulterio, romper con esos vicios, romper con esas borracheras, romper con esas adicciones, romper con toda clase de pecado por la cual nuestras familias habían estado viviendo por años, y el pecado sencillamente un día más y un día más. Pero gloria a Dios que Jesucristo entró en medio de ese lugar, y que a través de ese encuentro nuestra vida, nuestra familia, nuestras generaciones han sido cambiadas para siempre. Amado hermano, si usted viene de una familia donde algún pecado gobernó por un tiempo, ya no diga: es que en mi familia eso pasa. No, gloria a Dios que Jesús llegó y su sangre preciosa rompió con toda cosa que el pecado antes hacía en nosotros, y la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Y todo aquel que creyere en el nombre de Jesús, en su sangre preciosa, toda condenación es quitada y es establecido una nueva vida en Cristo Jesús, porque Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Amado hermano, nosotros ya no somos esclavos del temor, del pecado, de las cosas que antes nos dañaban. Nosotros somos ahora hijos de Dios a través del poder de su sangre preciosa. Jesús dice: tengo que entrar a Samaria, tengo que pasar por este lugar, tengo que llegar a este lugar, porque hay que romper con esta situación espiritual que ha sido establecida en Samaria. Los samaritanos mismos no sabían quizás de dónde venía la raíz de su adoración, así como hay muchas personas que dicen: yo soy de esta religión porque mis papás así lo fueron. No saben ni por qué, ni dónde, ni los sacramentos, ni las doctrinas, ni nada. Solamente lo hacen porque sus papás lo fueron. Déjeme decirle una cosa: así estaban los samaritanos, viviendo una vida de adoración en este pozo de Jacob, pensando que de esa agua venía la vida. Y Jesús se encuentra con esta mujer en el pozo y le dice: oh mujer, tú no tienes ni idea con quién tú estás hablando. Pero mire bien lo que pasa. La mujer samaritana le dijo, versículo número 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. El primer punto que yo quiero que usted vea esto es que Dios rompe, Jesús en este caso rompe con lo que la tradición decía, porque primero que todo,
Jesús como hombre no le debió de haber ni siquiera dirigido la palabra a esta mujer. Esta mujer era de mala reputación. Esta mujer, la misma ciudad de Samaria, la condenaba a venir a traer su agua bajo el sol en la hora de más cansancio. Mientras todos estaban en la siesta, le decían a ella, ahora sí puedes tú ir a traer tu agua porque no puedes venir con otros. Mire bien esto, a pesar de que eran religiosos, apartaban a los que no eran merecedores de lo que ellos tenían. Pero Jesús dice, mujer, mientras otros te rechazan, yo me acerco a ti y te digo, dame de beber. Y la respuesta de la mujer, note bien, es esto, pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? En otras palabras, Jesús, yo no sé quién tú eres, no sé si para este tiempo ella ya sabía quién él era, pero la respuesta de ella fue, se te nota en todas partes que tú eres judío. Nunca te he visto aquí en Samaria. Y como judío, tú no deberías ni siquiera de dirigirme a mí la palabra. ¿Qué no sabes tú quién yo soy? En otras palabras, o sea, la mujer diciéndole a Jesús, yo he venido al pozo a este momento porque yo no puedo venir en la mañana, porque la vida que yo he vivido no conduce a ser honrada por esa situación. Entonces yo vengo a esta hora y siendo quien yo soy, tú vienes y ahora me preguntas a mí que te dé de beber, y note bien esto, siendo tú judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. En otras palabras, entre tú y yo no debe de existir esta relación. Amado hermano, esa era la condición de nosotros antes de Cristo Jesús. Nosotros decíamos, Jesús no puede acercarse a mí. Yo le decía a Jesús, a Dios, tú no me puedes usar a mí. Yo tengo unas cosas que tú no puedes utilizar para honra y gloria de tu nombre. Yo he cometido pecados que tú no puedes usar para que tu nombre sea glorificado, pero gloria a Dios que cuando yo pienso que soy inaceptable delante de Dios, Dios que conoce mi corazón, Dios que conoce mi vida y Dios que conoce el poder de transformación que Él puede hacer en mí, se acerca a mí y me dice, si tú me dejas, yo puedo usarte. Esta mujer le dice a Jesús, tú eres judío, yo soy samaritana, ¿por qué me pides a mí si los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí? Y la respuesta de Jesús pudo haber sido, no lo dice en este momento, pero le dice, tú no sabes que yo estoy aquí por algo más allá que tú, algo más allá que los que están aquí ahorita. Yo vengo a romper con unas cadenas de idolatría que han existido entre tu pueblo y tú solamente eres el conducto por donde yo voy a entrar a liberar a una congregación, a una generación completa de adoradores falsos, a que conozcan al verdadero Dios, aquel Dios que se le adora en espíritu y en verdad. Y mire bien, le dice, porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, en otras palabras, si tú supieras del regalo de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él que te diera agua de beber. En otras palabras, mujer, tú no has entendido todavía quién yo soy y no tienes que entenderlo. Yo he venido a ti, yo he venido a Samaria y la hora en la que estoy no es equivocada. La hora en la que llegué no es porque el reloj se le acabó la batería. La hora en que llegué no es porque perdí control del tiempo. No, he venido específicamente a esta hora porque quiero que sepa el mundo de Samaria que a través de ti, quienes ellos mismos desprecian, yo hoy he traído la oferta más grande que Samaria puede recibir, y es que yo tengo un agua que ustedes pueden beber. Y yo quiero que usted note bien esto, hermano, porque cuando él está diciendo esto, se lo está diciendo frente al pozo en el que ellos adoran. Se lo está diciendo en frente del lugar donde ellos creen que ahí está su devoción, y Jesús no le importa que este es el lugar. Es más, yo creo que estratégicamente lo buscó y lo encontró, y cuando la mujer llega, le dice, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él que te diera agua de beber. Y la mujer le dijo, Señor, tú no tienes con qué sacarla. Mire la situación, la mujer todavía está pensando humanamente y le dice, ¿dónde está tu cubeta?
¿Dónde está tu cántaro para sacar agua? ¿Cómo es eso que tú me ofreces agua si no tienes ni siquiera cubeta con que sacarla? La mujer todavía está pensando en la adoración del altar, todavía está pensando en la adoración en el pozo. Y mire bien, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿No se acuerda usted cuando usted y yo le preguntábamos a Dios, ¿acaso puedes tú más que el santo a quien yo le rindo devoción? ¿Acaso puedes tú más que la religión en la cual yo he servido toda mi vida? ¿Acaso puedes tú más que los dioses de mis padres? Y déjeme decirle una cosa, la situación de esta mujer es parecida y le dice, oye, tú estás aquí ofendiéndome en mi propia tierra. ¿Qué no sabes tú dónde estás parado? ¿Qué no sabes tú que este lugar es santo? ¿Qué no sabes tú que este pozo viene a ser para nosotros un lugar especial? Y le dice, o me vas a decir tú que tú eres mayor que Jacob. Esta mujer no había entendido que Jesús era Dios hecho carne. Acuérdense que todo el evangelio de según San Juan es el propósito de presentar la divinidad de Dios a través de Jesús. Y en el principio, dicen, en el principio era el verbo fue hecho carne, la palabra de Dios fue hecha carne. Y todo lo que estos samaritanos sabían por la tradición, hoy Jesús les está diciendo, yo soy el Dios a quien ustedes han estado buscando todo este tiempo, pero erróneamente fueron confundidos por Jezabel, y ahora yo vengo a encontrarme con ustedes, y he pasado aquí no porque no tenía otra cosa que hacer o porque no quería darle la vuelta a Samaria. Intencionalmente yo he venido aquí a encontrarme contigo, mujer, porque me era necesario entrar a Samaria y romper con esas cadenas y ese yugo que por tantos años ha estado destruyendo esta ciudad. Déjame decirte una cosa, Jesús hoy te dice, estoy aquí contigo y he pasado por aquí porque yo he decidido que es necesario que yo pase por tu casa, que yo pase por tu familia, que yo pase por tu matrimonio, que yo pase por tus hijos, porque es necesario romper con las cadenas, con la adoración, con esas cosas que por tanto tiempo los ha desviado de la realidad. Y quiero presentarles la mejor oferta del mundo, y es de que yo tengo un agua que ustedes pueden beber, que saciará la sed que ustedes tienen en el alma, más allá que la sed que ustedes tienen en su boca. Y mire bien esto que le dice él acá, y le dice, ¿acaso eres tú mayor que Jacob, nuestro padre? Y mire bien que le dice que nos dio este pozo, del cual, ¿qué? Dice, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Es decir, la tradición nuestra viene de mucho más allá de lo que tú te imaginas, y tú ofreciéndome algo de beber. Y respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Hermano, la religión solamente produce sed del alma. La religión solamente no satisface, sino que también nos esclaviza a hacer cosas que Dios no pide de nosotros. La religión te lleva a cumplir con ritos, con leyes, con caminar, con hincarte, con llegar y subir un monte y hacer esto y hacer penitencias y hacer religiones y ponerte efectos en tu cuerpo y sacrificar tu propia vida por causa de una situación que tú ni tú mismo a veces entiendes, porque la religión es solamente un pozo de donde tú tomas y sigues teniendo sed y quieres más, y cuando ya no te es suficiente la idolatría te metes a otras cosas, y cuando ya no es suficiente la adicción te metes a otras cosas, y cuando ya no te es suficiente el adulterio te metes a otras cosas. ¿Sabes por qué? Porque es la sed de tu alma queriendo saciar eso que hay en tu corazón. Y déjame decirte, Jesús hoy te dice, como le dice a la mujer samaritana, el que bebiere del agua que yo le daré nunca jamás tendrá sed, porque Jesús viene a satisfacer nuestras necesidades. Jesús viene a satisfacer nuestra sed, y aquellas cosas que el pecado, los vicios, las adicciones, la inmoralidad no pudieron hacer, Jesucristo cuando llega a nuestras vidas nos da de esa agua y dice, no tendrá sed jamás, sino que el que toma del agua que yo le daré, de él será una fuente de agua que salte para vida
eterna. Es decir, yo quiero que usted vea la diferencia entre el pozo y la fuente. En el pozo usted se inclina para sacar. En el pozo usted tiene que ver hacia abajo para sacar. En el pozo usted tiene que hacer el esfuerzo de que el agua venga hacia usted, pero en la fuente, dice, en la fuente esta agua salta para vida eterna, salta para que otros la vean, salta para que otros sean testigos de que has tomado del agua. No solamente te sacia, sino que se convierte en un agua viva, no un agua estancada en un pozo, no un agua estancada en un agujero 20 metros bajo tierra. No, dice, el que bebe del agua que yo le daré viene a ser una persona que fluye de él el agua que ha bebido, y la vida que hay en ellos pasa a otras personas, y luego la gente quiere beber de la misma agua. Amado hermano, amado amigo, déjame decirte una cosa. Eso fue lo que pasó en nosotros que recibimos la fe y que aceptamos a Jesucristo a través de la fe. Antes queríamos más de lo que teníamos, más religión y más adoración falsa y más cosas que no satisfacían nuestra sed. Pero desde que Cristo vino, ahora bebemos de esa agua todos los días, porque Jesús es el agua de vida. Él es la fuente de la cual nosotros tomamos y bebemos todos los días, y nuestra sed es constantemente saciada. No hay que ir a la ciudad y venir al pozo y regresar a la ciudad y venir al pozo. No, el agua fluye como vida eterna dentro de nuestro ser, porque Jesucristo sacia la sed de todo hombre y de toda mujer que le busca. Amado hermano, déjame decirte y déjame continuar con la porción, porque tengo que llegar a lo que te quería decir. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua. En otras palabras, tú sabes que yo necesito beber de eso, porque estoy cansada de venir a este pozo en la plena hora del sol. Me castiga, el sol me castiga, el caminar me castiga, me fatigo. Este trabajo no es para hacerse a esta hora, pero es la única hora en que lo puedo hacer. En otras palabras, ella todavía humanamente viendo, diciendo: Señor, dame de esa agua, porque ya me cansé de venir a este pozo a recoger algo que aparentemente nunca voy a poder saciar. Y mire bien lo que le dice. Jesús le dice: ve y llama a tu marido. Y no voy a hablar de eso, pero respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. ¿Se acuerda cuando ella le dijo: ¿acaso eres tú mayor que Jacob? Aquí Jesús se revela a ella y le dice: tráeme a tu marido. Y Jesús le dijo, y ella le dijo: no tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Y ahí va por el 6º. Esto has dicho con verdad. No quiero hablar del pecado de la mujer. Quiero hablar de lo siguiente. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. En otras palabras, la perspectiva de ella acerca de Jesús cambió. Cuando Jesús viene y te dice a ti lo que tú necesitas, lo que tú mismo no sabías que necesitabas, y Jesús te lo revela en tu corazón, algo pasa dentro del corazón. Déjame decirte, amado amigo que me escuchas en este momento, quizás en este momento tú dices: pero no sé por qué estoy llorando, no sé por qué estoy sintiendo algo adentro de mí. Déjame decirte, porque el Señor conoce tu corazón y Él está hablando a tu vida y te está diciendo: me era necesario pasar por tu hogar para que tú pudieras saber que hay salvación y que puedes romper con el yugo que por años te ha marcado. Jesús le dice a la mujer: has dicho esto con mucha razón, porque 5 maridos has tenido y ahorita andas con el 6º, y aún este no es tu marido. Y mire bien esto, le dijo la mujer: Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Mire bien la religión. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe de adorar. Otra religión, porque los judíos no aceptaron a Jesús como su Salvador, pero los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero escúcheme bien esto. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte
ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En otras palabras, ahí está Jesús ya entrando a lo que él quería, está entrando en la puerta de salvar a esta generación de samaritanos y decirles: ya basta de que ustedes vivan bajo el yugo de la esclavitud que Jezabel puso sobre ustedes, haciéndolos la capital de la adoración a los dioses paganos. Ahora ha venido Dios mismo, el Dios que habitó entre ustedes, ahora viene a estar con ustedes, a decirle: hay salvación, hay sanidad, hay liberación. Amado hermano, esto es lo que Dios nos dice a nosotros hoy. No importa cuánto tiempo tú hayas vivido en tu pecado, no importa cuánto tiempo el diablo te haya llevado por esa situación, déjame decirte, cuando Jesús entra a nuestras vidas, no importa la cantidad de tiempo, el trabajo que el yugo haya hecho entre nosotros, cuando Jesús viene, Él rompe sobre toda situación y trae libertad a los cautivos. Y Jesús dice: yo tengo que pasar por Samaria. Los judíos no entran por Samaria, pero yo no soy de Judea nada más. Yo vengo del cielo y yo voy a pasar por Samaria, porque yo sé que en Samaria la adoración a los dioses paganos ha existido por mucho tiempo, desde el tiempo de Acab, y ahora vengo a romper con esa situación que Jezabel estableció, y me es necesario para que entiendan que los verdaderos adoradores no adorarán estatuas de acera, no adorarán estatuas de Baal, sino que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amado hermano, yo quiero decirle una cosa: Jesús trae libertad, Jesús trae sanidad, pero Jesús más que todo nos da un corazón para adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y mira bien lo que le dice: porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es. Mire bien esto: la hora viene y ahora es. En otras palabras, ya no tienes que esperar para el futuro, mujer. Ya no tienes que esperar para lo que venga después. Aquí ha llegado hoy el Padre y ha venido a romper con toda situación. Y le dice: y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. En otras palabras, mira, mujer, en Jerusalén hay gente que todavía no ha entendido. Ustedes hasta este momento no lo habían entendido, pero yo vengo a decirte a ti, mujer, que la hora ha llegado ya para que se rompa el pasado de esta ciudad y que entre la salvación a través de ti. Recibir este mensaje: yo tengo una agua que cambiará tu vida. Déjame decirte, amado hermano y amado amigo, hay cosas que están establecidas en tu familia a causa de una Jezabel que estableció algo ahí en ese lugar hace mucho tiempo. Hay cosas en tu vida que tú has estado practicando porque has dicho: es que así fue mi abuela, y así fue mi madre, y así fue mi tío, y así fue mi tía. Déjame decirte una cosa: Jesucristo viene a dar vida en abundancia y viene a romper con el yugo de esclavitud. Estad pues firmes en la libertad en que Cristo os ha hecho libre, y ya no estéis más sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas capítulo 5. Yo quiero decirte el día de hoy que Jesús puede romper con todas esas situaciones. Hay hermanos que usted no sabe que mi mamá fue bruja, y mi abuela fue bruja, y mi bisabuela fue bruja. Déjame decirte una cosa: tú no tienes que ser bruja porque ellas fueron brujas. Tú puedes ser la persona que bebe del agua que Jesús le da y rompe con todo establecimiento que el diablo haya querido poner sobre tu familia o tu misma vida. Y déjame decirte una cosa: Jesús dijo: el que bebiere del agua que yo le daré nunca tendrá sed jamás. Y escúchame bien esto: Él rompe sobre toda esclavitud, Él rompe sobre toda enfermedad, Él rompe sobre todo yugo que el pecado ha puesto sobre tu vida, porque Él vino a romper con lo que Jezabel había establecido en Samaria. Y les dice: mira, la hora viene y ahora es cuando los que verdaderamente tienen ganas de adorar no van a adorar a dioses falsos. Cuando los que verdaderamente tienen ganas de adorar no se
se van a tirar enfrente de una piedra o de un pozo, cuando verdaderamente los que quieren adorar no se van a tirar a adorar cualquier pedazo de palo, sino que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Gloria a Dios, gloria a su nombre bendito. Amado hermano, la hora viene y ahora es cuando nosotros como hijos de Dios hemos de levantar nuestras manos al Padre y decirle: Señor, en medio del dolor tú eres Dios, en medio de la angustia tú eres Dios, en medio de la enfermedad tú eres Dios, en medio de la situación tú eres Dios, en medio de la pobreza tú eres Dios, porque yo no adoro mis finanzas, yo no adoro mi trabajo, yo no adoro mis habilidades, yo adoro al Padre, porque tales adoradores busca el Padre, que le busquen y le adoren. Amado hermano, debemos de ser una generación transformada, una generación cambiada por el poder del Espíritu de Dios, una generación que ha entendido que el Espíritu de Dios se adora en espíritu y en verdad, una generación que no adora la historia del pasado, una generación que no adora el templo donde adoran, una generación que no adore como adorábamos antes, y tiene que ser con esto y tiene que ser con el otro. El Padre, el Señor dice hoy: la hora viene y ahora es cuando dejemos todas las cosas religiosas, cuando dejemos todas las cosas de preceptos humanos y de paradigmas que nosotros hemos establecido. Y dice el Señor: hay el momento ahora, en el tiempo de COVID-19, en el tiempo de la prueba, cuando todos andan buscando qué hacer, necesitan levantarse los adoradores y adorar al Padre en espíritu y en verdad. Hermano, en esta noche yo le digo: adore al Padre, adore la gloria de Dios, adore el nombre de Dios. Él es digno de ser en gran manera alabado. Y le dice en las últimas palabras, dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amado hermano, yo quiero decirle esto: yo no quise concentrarme en la mujer samaritana, porque muchas veces nos vamos solamente a eso, solamente para decir: Dios perdona tu pecado, de lo físico que hacemos. Pero déjeme decirle, más allá de la idolatría y de la borrachera y de todo eso, hay una cosa que Dios quiere librar en nuestro corazón, y es la esclavitud de nuestra alma, que viene a través de años de adorar a cosas que no se merecen nuestra adoración. Amado hermano, sus $40 la hora, basura. Su carro, basura. Su Tahoe, basura. Su Cadillac, basura. Su BM, basura. Sus cosas que usted se pone, basura. Su bolsa de $1,000, basura. Usted tiene que adorar a Dios. Tiene que adorar a Dios, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Amado hermano, yo quiero decirle, y no se lo digo de una manera ofensiva, pero cuando ponemos en nivel a Dios todo lo que nosotros adoramos, Dios es mayor que todas esas cosas. Nosotros debemos adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué, hermano? Porque esos son los adoradores que el Padre está buscando. Amado hermano, yo quiero decirle, dice la palabra del Señor: y los que le adoran en espíritu y en verdad. No dice les recomienda, dice es necesario que le adoren. Amado hermano, nosotros tenemos la grande bendición que nosotros hemos creído y nosotros ya tenemos fe, pero hay veces que dioses que Jezabel estableció en nuestra vida como hijo. Sí, mi hijo, sirve a Dios, pero primero tu carrera es enseñarle a nuestros hijos que Dios no es primero. Sí, mi hijo, búscate una buena mujer, pero que sea bonita para que se arregle la sangre familiar. No, 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 hermano. Búscate una mujer que le tema a Jehová, porque Acab se encontró una Jezabel y lo llevó a la perdición. Nosotros muchas veces dejamos dioses en nuestra vida, en que sí, voy a servirle a Dios, pero primero edifico mi casa y luego edifico la de Dios. Amado hermano, déjame decirle una cosa. Nosotros tenemos que entender que Dios es el número uno y anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.